Hoy vamos a hablar un poquito del cómo de Cesc Fábregas y de su proyecto, que la verdad es que pinta que nos va a dar un verano bastante interesante. Comenzamos. Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, ¡gol! ¡Lo consiguió! ¡Oh! ¡Lo había prometido y lo ha cumplido! ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal estáis todos? Hoy vamos a hablar un poquito del cómo de Cesc Fábregas y de lo que se viene por delante en un verano que puede ser bastante agitado e interesante, con muchos millones yendo de aquí para allá en el Giuseppe Sinigaglia. Es un vídeo que me habéis dejado en comentarios que hiciera. No va a ser el vídeo de fichajes puro y duro que quiero hacer con cada uno de los equipos del top 10 de la próxima temporada en unas semanas, porque todavía se está hablando relativamente poco de mercado de fichajes. El Mundial de Clubes absorbiendo mucha información. Mañana hablaremos de Inter y Juventus relativo a ese Mundial de Clubes en el que debutan la madrugada del martes al miércoles el equipo nerazzurro, madrugada de miércoles a jueves, lo comento en Dazón, la Juventus. Pero vamos a hablar del cómo. Y antes de nada, chicos, dejadme vuestra pregunta aquí abajo en comentarios. Una pregunta para el preguntas y respuestas que quiero hacer el domingo, ¿vale? Así que dejadme preguntitas aquí debajo sobre lo que queráis, lo que sea. Me ponéis aquí vuestra pregunta y yo la apunto tal y respondo unas cuantas, ¿vale? Así que dejadme aquí abajo vuestra preguntita. Y suscribiros al canal. Los que seáis nuevos que estéis llegando a este vídeo, porque tengáis un poco de queráis saber qué es el cómo, suscribiros al canal, activar la campanilla también para que os avise de cada vídeo que saco y dejadme vuestro comentario y vuestro like, que es totalmente gratuito. Bueno, vamos a hablar un poquito del cómo. Lo importante, el cómo sigue de la mano de Cesc Fábregas. Hay que dejar claro una cosa, ¿vale? Porque yo creo que mucha gente cuando se vinculó Cesc al Inter tenía cierta información errónea, ¿vale? Y me lo dejasteis en algunos comentarios y bueno, por cuadrar un poco la situación. Cesc Fábregas sí podía haber fichado por el Inter sin ningún tipo de problema, aunque tenga acciones en el Como. Hay que decir que cuando el Como ficha a Cesc, para que Cesc se retire como futbolista, recordaréis en Serie B en el Como, sus últimos partidos lo juega como jugador profesional en el Como, ya le ofrece para fichar un proyecto en el que incluye, además de una oferta económica interesante, por supuesto, un paquete de acciones del club, pero acciones minoritarias. No es ni mucho menos un accionista mayoritario, ni alguien que se pueda considerar propietario importante dentro del Como. Y después, evidentemente, le ofrecía un proyecto de esa transición a entrenador que Fábregas quería hacer, pues poder hacerla en el Como, primero con el equipo Primavera y luego el salto al primer equipo que tuvo el bueno de Cesc. Entonces, lo digo porque mucha gente decía, no, es que no se puede ir al Inter porque es propietario del Como. Es cierto que hubiera sido extraño y a lo mejor se hubiera tenido que vender esas acciones minoritarias que tenía, porque hubiera sido extraño, pues, enfrentarse al Como sin entrenador del Inter, siendo además, aunque sea propietario mínimo, pero ser un accionista minoritario del club al que te enfrentas, podría haber habido un conflicto de intereses evidente, pero no era ni mucho menos algo tremendamente traumático. Los propietarios del Como, y esto explica cómo se van a mover en el mercado y cómo se están moviendo, el año pasado en su ascenso a Serie A invirtieron más de 100 millones de euros, son los hermanos Artono, ¿vale? Esto ya lo hemos explicado, y algún vídeo de Soy Calcio al que podéis ir a buscar donde está explicado más ampliamente. Son dos de las personas más ricas del sudeste asiático. Top 50, si no recuerdo mal, en el mundo según la lista Forbes. O sea, miles de millones de euros de patrimonio. Por lo tanto, hay mucha pasta. Aunque vosotros vais a Wikipedia y veis que el Como está como propiedad en Londres, en Reino Unido, es porque el Como está comprado a través de una empresa de estos hermanos Artono que está como sede en Londres, pero no implica ni mucho menos que los propietarios sean ingleses, son los hermanos Artono. Bueno, a partir de aquí, el Como convenció a Cesc de que el proyecto era lo suficientemente bueno para que rechazara el interés de equipos como el Bayer Leverkusen, la Roma, el Inter, equipos que de verdad, y esto es información que podemos dar, que hemos dado en marca y que os transmito yo a vosotros, el interés era real. O sea, a Fábregas le tantearon y mucho para fichar por equipos, siendo objetivos, mucho más potentes que el Como. Pero aún así el proyecto era tan interesante que Fábregas se quedó. Y de hecho, para que lo podamos comprobar, él mismo dijo unas palabras en las que demostraba o en las que dejaba claro públicamente, estas palabras son de días antes de decir no al Inter y confirmar su relación con el Como, decía esto: en el Como trabajo como quiero, empecé en este club porque tenía un proyecto de largo plazo, no quiero terminar mi carrera en un club donde hago un proyecto de 1 o 2 años y luego todo se acaba.
Creo mucho en el proyecto a largo plazo del Como. Llegué aquí como jugador y estoy muy, muy contento. Creo que evidentemente tiene una cosa muy positiva el Como, y es que es un proyecto que va hacia arriba, sea más o menos ambicioso, tenga un top más o menos alto, pero sobre todo que él puede tener una figura de mando en plaza, de ser un tipo que influye directamente en el mercado de fichajes. Hay muchos jugadores que han hablado de, no, a mí me llamó el propio Cesc Fábregas para fichar por el Como, o sea, él mismo ha participado de forma directa de negociaciones con fichajes que él quería. Y de hecho que muchos jugadores vengan de la Liga Española también habla de que es un mercado que Cesc Fábregas conoce más, ¿no? Y esos jugadores él mismo los recluta para fichar por su Como. Es una especie de manager inglés de toda la vida, de estos que tenían no solo influencia en el aspecto táctico, técnico del día a día del entrenamiento, sino también en lo que es un poco el aspecto dirigencial. Entonces él lo ha reunido todo y evidentemente hay un proyecto, nuevo estadio que se está construyendo, bueno, el nuevo estadio que se va a reformar, el Giuseppe Sinicaglia, centro deportivo impresionante que se está construyendo, hay muchas cosas para un equipo que hace no mucho estaba en Serie C, en tercera división, afianzarlo como un equipo de top 10 de Serie A. Y por qué no, mucha gente lo está pensando y puede ser. Yo, como jugó el Como la temporada pasada, si es capaz de jugar así desde el principio, porque arrancó mal la temporada con resultados en contra, pero cómo acabó el curso, ahora lo vamos a ver. Puede ser un equipo que, ¿por qué no meta un susto a algún equipo del top 8, top 9 e igual se cuela en la pelea por Europa? No debería ser su pelea, pero quién sabe. Igual como alguno se despiste, como alguno haga la que ha hecho el Milan esta temporada, lo que ha hecho la Fiorentina en algunos momentos del curso, cuidado con el Como, ¿vale? Cuidado con el Como. Fijaos, de hecho, lo voy a poner aquí, ¿vale? Cómo ha sido un poco el tramo final del curso del Como. Esas 6 victorias consecutivas que logró son impresionantes. Es verdad que ante equipos a los que tiene que ganar, pero bueno, a los que gana y de forma en muchos casos demasiado o suficientemente autoritaria, pese a que son resultados cortos, son partidos de dominio total del Como, son 6 victorias consecutivas, la mayor racha en la historia del Como en Serie A, nunca había tenido 6 victorias consecutivas en la Serie A, y provocaron que acabara décimo, con 49 puntos, que es un resultado magnífico para un, recordemos, recién ascendido que llevaba 2 décadas, 20 años sin jugar en Serie A. Luego pues empató con el Verona, perdió contra el Inter, en un partido en el que el Inter se jugaba el Scudetto, pero bueno, ya ahí evidentemente el Como no se jugaba absolutamente nada. Pero bueno, cuando tuvo que pelear por no descender, aunque fue relativamente... O sea, no era un equipo realmente que iba a pelear por el descenso, estaba muy por encima de los equipos que están en la zona baja, pero cuando lo tuvo que sacar los resultados para librarse de cualquier sospecha, pues los sacó. Y es un equipo que, de verdad, para la próxima temporada me genera bastante hype. Luego también dijo esto el propio propietario, ¿no? El presidente del Inter, del Como, perdón, Suguarso, que es un poco el enviado de los Artono, el representante de los Artono en Como. Y fijaos lo que dice, ¿no? Cesc Fábregas nunca ha pedido marcharse, no ha utilizado jamás intereses externos para obtener beneficios personales o económicos, se ha comportado con dignidad, sinceridad y un profesionalismo inquebrantable. Su integridad habla más fuerte que cualquier rumor y estamos orgullosos de tener a alguien de su carácter al frente de nuestro equipo. O sea que la relación es total, es plena y como decimos, Fábregas ha rechazado equipos como el Leverkusen o al Inter, o no ha forzado su salida a estos equipos para continuar en el Como, y creo que eso habla bastante bien de Cesc. Pero bueno, vamos a comentar brevemente lo que se supone que puede pasar en el mercado. Si os metéis rápidamente a cualquier página web, es verdad que no hay, evidentemente, la información que hay sobre el Como, como la que hay sobre la Juve, el Milan, el Inter, Napoli, pues evidentemente el foco mediático es menor, mucho menor, y es la realidad. Pero rápidamente ya veis que hay dos nombres. Uno es Martín Baturina, que ya es oficialmente jugador del Como, aunque en la hora que estoy grabando este vídeo no se ha anunciado oficialmente, ya ha firmado contrato, ya hay fotos de él posando con la camiseta del Como, pero falta como tal el anuncio oficial. Ahora hablaremos de esto. Se habla mucho de un extremo, del Betis, se habla de Abde, se hablaba de Jesús Rodríguez, parece que Abde se acerca un poco más, se habla para la delantera de Roberto Piccoli, el delantero del Cagliari, pero en realidad tampoco... Veis que no hay demasiada información todavía en cuanto a mercado y por eso tampoco hay mucho de lo que hablar, pero fijaos, dibujamos aquí un poquito lo que puede ser el Como, ¿vale? El Como de la temporada próxima. Yo creo que todo gira para empezar en torno a Nico Paz. A ver, Nico Paz sigue siendo jugador del Como, ¿vale? El Real Madrid tiene una opción de recompra que todavía no ha ejecutado oficialmente. No sabemos qué va a pasar realmente con Nico Paz. Sí se supone que va a volver al Real Madrid, o eso es lo que se ha declarado, pero
no ha habido, o me estoy colando yo, o no ha habido oficialmente una ejecución de compra. Por lo tanto, bueno, lo normal es que no siga y sería un palo importante porque ha sido el mejor jugador sub-23 de la pasada serie y para mí el mejor jugador del Como de forma clara, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo de momento lo dibujo aquí porque evidentemente si se queda seguiría siendo un jugador fundamental. Y luego he puesto a los 3 posibles fichajes de los que se habla ahora mismo, que son Baturina, Abde y Piccoli. Baturina es un jugador que lo que le he visto con el Dinamo de Zagreb, que tampoco ha sido mucho con la selección croata, me ha gustado mucho y se habla realmente bien de él. 22 años, van a pagar más de 20 millones de euros por Martín Baturina. Alguno igual se acuerda de cuando el Dinamo de Zagreb juega en Champions contra el Milan esta temporada y Baturina estuvo bastante bien. Es un jugador de verdad, un centrocampista que puede jugar de enganche súper interesante. Y es un fichaje impresionante para el Como. Juntarlo con Perrone, que está cedido una temporada más por parte del Manchester City, te da un centro del campo que representa a la perfección lo que quiere Cesc Fábregas, que es control, tener la pelota, cuando hay posesión de balón, saber qué hacer con ella. Y luego tiene la intención de fichar a extremos con gol, sobre todo a Sané Diao, que ya vimos que funcionó realmente bien, y de 1 contra 1 encaradores, dribladores, como es el caso también de Ed Abde. No va a seguir con Patrick Cutrone, por ahora tienen a Tasos Dubicas, pero se va a fichar otro delantero, y la verdad es que Piccoli lo ha hecho bastante bien en el Cagliari. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es la defensa. Bueno, han confirmado la compra de Alex Valle, que se queda desde el Barça, creo que es un lateral izquierdo joven interesante, pero es un equipo que hace carencias podría fichar un mejor portero, y creo que debería ficharlo. Mismamente, yo ahora viendo la Eurocopa Sub-21, ya Sebastiano Desplanches me gustó mucho en el Mundial Sub-20 en su día, creo que es un portero canterano del Milan que está para jugar en Serie A, está haciendo una gran Eurocopa Sub-21 y creo que es un portero que debería jugar en Serie A. Y por ejemplo, creo que el Como, por ejemplo, Desplanches, creo que es mejor portero que Butez. Entonces no sé si lo podrían fichar desde el Palermo o no sé, pero creo que un portero tienen que fichar. Además se ha jubilado Pepe Reina y Butez podría ser el segundo portero, pero tendrían que fichar a uno mejor para el puesto titular. Y luego está la defensa. Bueno, Van der Bremen es lateral derecho, ha tenido bajas en defensa, Dosena para mí no es jugador para Serie A, Smolcic, bueno, pero creo que tienen que fichar un par de centrales. Un par de centrales. Obvio que el plan cual era recuperar en su día a Rafael Varane y que fuera líder de la defensa. Un movimiento que salió mal porque se lesionó en su debut y se acabó retirando semanas después. Pero creo que tienen que gastar bastantes millones en lo que es la defensa. Es verdad que es un equipo agresivo, un equipo que va a conceder siempre por el estilo de fútbol que tiene, pero a nivel técnico individual hay mucho que mejorar en la parte de atrás. Por lo tanto, creo que ahí tiene que trabajar el Como y creo que pese a que solo suenen para fichar extremos, mediocampistas, delanteros, tiene que fichar defensas. Porque si no, eso yo creo que es lo que te va a marcar la diferencia entre poder pues, ser el 10º, el 9º o de verdad soñar con jugar en Europa. No sé, yo creo que, insisto, el proyecto del Como me mola. De verdad creo que están haciendo las cosas bastante bien. Un equipo joven, un equipo con un estilo de juego seguramente, ahora mismo os diría, el más atractivo visualmente de la serie. A mí es el equipo que más me motiva a ver, porque sé que es el que más me va a divertir. De verdad. Y por eso insistía que creía que Cesc Fábregas era un entrenador interesante para el Inter, porque creo que la idea de fútbol que tiene es muy positiva y muy buena. Y me acuerdo que él comentaba en una entrevista que se había reunido, tuvo una reunión en Roma, no sé si fue con Ranieri, con alguien, con un par de exfutbolistas más también, que habían sido entrenadores, no me acuerdo los nombres ahora mismo, pero está por ahí muy buena la anécdota, y estos le decían, no, pero es que tienes que también jugar más defensivo, esto es Italia, tal, y Fabregas un poco se reía y decía, no, yo esta es mi idea y voy a morir con ella, y ya está, y creo en ella, y está demostrando que no porque sea Italia o sea otro país, hay que jugar de una forma concreta. Tú puedes adaptar y moldear a tu equipo a jugar de una forma y los jugadores pueden creer en esa idea y aquí es evidente que está ocurriendo. Así que lo dicho, tengo mucho hype por ver qué puede hacer el Como. Y me alegro que siga Fábregas porque creo que presente y futuro de Como van muy ligados a la figura de Cesc. Que es un entrenador que hay que decir que a mí me está sorprendiendo para bien. Yo no esperaba tan buen desempeño de Cesc y lo está haciendo increíblemente bien. Así que chicos, dejadme vuestra opinión aquí debajo. ¿Qué pensáis? Mañana hablamos del Mundial de Clubes. Dejadme aquí vuestro comentario, ¿vale? Os leo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.